Hola a todos, mi nombre es Miguel Alfocea y en un pequeño vídeo quiero mostraros cómo deberíamos de colocar los vehículos de emergencia para poder garantizar nuestra seguridad en caso de accidente de tráfico. De esta forma pues aseguramos la zona para los rescatadores y las personas que van dentro de los vehículos. Antes de ello quiero que empecemos viendo un pequeño vídeo que creo que podemos sacarle mucho jugo para ver y aprender cómo debería de ser nuestra actuación a la hora de colocar los vehículos en un accidente de tráfico. En esta escena podemos ver en primera instancia un vehículo que parece ser que está averiado. Podemos ver una persona que está mirando en el interior del motor con el capó abierto. Un poco más al fondo tenemos un coche de la policía que está colocado de forma que señalice el lugar de que este vehículo está estacionado. Entre medias podemos ver a una serie de personas que pertenecen a ambos vehículos y luego en el centro del carril derecho vemos a un policía que está mirando en dirección al tráfico, en este caso el tráfico rodado que viene de frente. Vamos a ver cómo se desarrolla la escena y la vamos comentando. En principio nos vamos a fijar en el autobús que viene, que es el que va a desencadenar toda la escena, chocando con el coche de la policía, que a su vez va a chocar contra el vehículo que está averiado. Si nos fijamos, pues aparte de toda la escena con los vehículos que chocan, los heridos que puedan haber en el autocar, tenemos que fijarnos que las personas que estaban alrededor de los coches tienen que ver saltar de forma rápida y descontrolada el murete que hay separando las dos carreteras, generando aquí una situación muy peligrosa por atropello, sobre todo por la circulación que viene de frente. Si seguimos viendo el vídeo, vemos que el coche negro se ve obligado a frenar de forma brusca y los vehículos que vienen detrás, si no están atentos, pues van a chocar contra el coche negro. Esto es un ejemplo y nos puede servir para ver la necesidad que tenemos de señalizar convenientemente nuestros vehículos en caso de accidente en la carretera para garantizar nuestra seguridad. Para mí es básico que tengamos en cuenta que la seguridad en el lugar del siniestro es responsabilidad de todos y que la escena es dinámica, es decir, que está en constante cambio. Para garantizar esta seguridad deben de ser básicas tres premisas. La primera de ellas es mi seguridad, utilizando el EPI correspondiente para no sufrir heridas y que seamos vistos por el tráfico rodado. Y la de los equipos de rescate, pues utilizando los elementos necesarios que disponemos para la señalización del lugar y utilizando la maquinaria de forma segura para no provocar lesiones. Esta primera premisa generaría la segunda, la seguridad en la escena del accidente, que nos permitiría trabajar de forma eficiente y eficaz en el rescate de las personas accidentadas, y estas dos pues generarían la tercera, la seguridad de los supervivientes, con el fin de sacarlos de los vehículos y poder llevarlos al hospital para curar sus lesiones. Por ello es necesario que vayamos estos tres cuerpos que aquí vemos, policía, sanitarios y bomberos, cada uno de ellos cumpliendo su función, que ahora veremos cuál es cada una de ellas, y si alguno falla pues tendremos que realizar el resto de su trabajo. Es decir, si no va policía, deberíamos de señalizar nosotros el lugar del accidente. Si no van sanitarios, deberíamos de hacer nosotros los primeros auxilios. Y si no vamos nosotros, los bomberos, deberían ellos de garantizar la seguridad en los vehículos, ya que algunos llevan gases, como puede ser GLP o gas natural comprimido, e incluso electricidad con baterías que van entre los 100 y los 700 voltios. Las funciones genéricas que tiene cada uno de estos cuerpos llamados a intervenir, pues por ejemplo tenemos la policía, que es el control y regulación del tráfico, situación de los vehículos, orden público de acceso, protección de vestigios y restos para los atestados, etcétera, etcétera. Los sanitarios, pues a la atención sanitaria de los accidentados, su clasificación, triaje, organización de la evacuación, certificación de fallecidos, entre otras tenemos estas, tienen estas. Y luego tenemos los bomberos, rescate de personas, asistencia inicial, señalización del lugar, control de riesgos, lo que hemos comentado antes, los gases y la electricidad, la inmovilización del vehículo, la excarcelación, la extracción, etcétera, etcétera.
De forma que estos tres cuerpos, cuando son llamados a intervenir, deben de colocar sus vehículos de forma óptima para garantizar esa seguridad, puesto que es el único elemento que nos puede proteger del tráfico que viene, como hemos visto en el vídeo. Si vemos un accidente, como tenemos aquí, aquí podemos ver dos vehículos que han tenido un accidente y lo miramos desde la perspectiva de la dirección del tráfico, podemos ver en primera instancia un coche de la policía en el arcén. Debe de estar en el arcén porque si aquí, en vez de tener un coche, como vemos aquí, este coche azul fuese un autobús, pues el volumen y el peso se lo llevaría, como hemos visto en el vídeo, y generaría una situación de peligro, como hemos podido ver. Mientras que si colocamos un camión nuestro, en este caso en primera salida, que tiene unas 20 toneladas, tiene la potencia y el volumen suficiente como para frenar ese autobús, generando, pues aquí como vemos, un campo de seguridad para poder trabajar nosotros de forma rápida, eficiente y eficaz. Posteriormente colocaríamos otro vehículo en 45 grados también para garantizar la seguridad de las ambulancias, que deben de estar colocadas de forma óptima para generar esos campos de seguridad para trabajar los médicos y sanitarios de forma eficiente y eficaz. Y por último, pues ya colocaríamos el coche de la policía para señalizar el lugar en caso de que fuese doble sentido. Esto sería la colocación óptima de los vehículos de emergencia en caso de accidente. Ahora veremos más detenidamente por qué nuestros vehículos debemos de colocarlos de esta forma en el accidente. Bien, la autoprotección por parte de los bomberos la debemos de hacer, o podemos hacerla en dos tipos de carreteras: la carretera de dos sentidos y en las autovías. Vamos a ver primero la carretera de dos sentidos y luego veremos la de la autovía. En la carretera de dos sentidos, pues aquí vemos un accidente y la colocación de nuestros camiones. Debe de hacerse en ángulo de 45 grados para generar un campo de trabajo que podemos trabajar con seguridad dentro de él. Como podemos ver, aquí lo tenemos señalizado en negro, y en caso de que algún conductor despistado pues no se dé cuenta, impacte contra nuestros vehículos, que como he dicho antes, esto suele ser un vehículo de primera salida, el primero que se coloca, de unas 20 toneladas, y nos garantice nuestra seguridad. Además, aquí se genera con este ángulo un campo de seguridad también para el bombero que está trabajando en bomba, y podamos trabajar, como he comentado, de forma rápida y eficiente. Si nos vamos a este vehículo que aquí represento, vemos que este camión, que es un poquito más pequeño, también nos sirve como parapeto para garantizar la seguridad en el accidente, ya que este pico nos garantiza que el coche, cuando se vaya a estrellar, no se estrelle contra estos vehículos que están aquí accidentados y genere una situación mucho mayor de estrés y de peligro en el accidente. Una vez que ha llegado la policía, por eso la necesidad de que vayamos a esos tres vehículos que antes he comentado, policías, sanitarios y bomberos, en coordinación con los mandos de bomberos y sanitarios, pues se establecerán el restablecimiento del tráfico para no producir mayores accidentes. Como podemos ver, pues ya permiten el tráfico que pase y evitar las retenciones. En caso de que sea autovía, aquí tenemos también el accidente. Deberíamos de colocar nuestros vehículos también en ángulo de 45 grados para hacer de pantalla, ya que si aquí hay un escape de gas, nuestros vehículos harían de pantalla y garantizarían la seguridad a todos los intervinientes que están alrededor del accidente. Y en caso de que un coche o un camión se despiste, siempre impactaría contra nuestro vehículo primero, porque como he dicho es una primera salida de unas 20 toneladas que garantizaría la seguridad. Una vez que llega la policía, pues ya en coordinación con nuestros mandos y los sanitarios, pues ya restablecerían el tráfico para evitar las colas y las esperas que hemos comentado anteriormente.
Y ya en el lugar del accidente pues deberíamos de establecer una serie de zonas que garantizan la seguridad a todos los intervinientes. Por ejemplo, aquí tenemos la zona roja, que va entre 3 y 5 metros alrededor del coche o de los coches, que debe estar despejada, sin herramientas, para poder trabajar de forma segura. Luego ya pondríamos nuestra zona de herramientas y la de residuos. Los camiones en 45 grados y las ambulancias en la parte de afuera. Si nos centramos en la zona roja, vemos, pues por ejemplo, esos 3 y 5 metros de seguridad, y luego ya entre 5 y 10 metros, que aquí estaríamos los bomberos o el mando de los bomberos y médicos y sanitarios si no han podido todavía acceder al vehículo. Si han podido acceder, bueno, pues aquí ya estaría el mando de bomberos coordinándose con el médico para la extracción de forma segura y eficiente. Si volvemos otra vez a la escena, la zona amarilla que antes os he comentado, que generan nuestros camiones, donde colocaríamos la zona de herramientas nuestra y la de residuos. Y luego ya posteriormente en una zona azul donde ya estarían las ambulancias y posteriormente ya estarían los coches de policía garantizando nuestra seguridad. Si nos fijamos en accidentes que ya se han producido, pues podemos aprender de ellos. Por ejemplo, si aquí vemos una foto donde los compañeros están trabajando y están todas las herramientas por medio. Cuando tengan que sacar al accidentado y lo lleven en la camilla, pues pueden tropezar, caerse, sufrir esguinces, etcétera, etcétera. No, sin entrar a valorar pues que a esta serie de señores que hay aquí, policías, supongo que será de la Europa, pues les faltan las medidas de seguridad necesarias, tanto casco como traje, para poder estar dentro de esta zona. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos a los compañeros trabajando, el coche está bastante inestable y con que haya un médico y 2 enfermeros pues es suficiente. Esta ambulancia le damos un poco para adelante y garantizamos la seguridad dentro de la escena con poca gente. Y en esta foto, bueno, es un ejemplo de cómo deberíamos de estar trabajando en un accidente, aunque esta ambulancia yo la movería y la pondría justo aquí detrás o a este lado del camión, como vemos aquí, pero bueno, es un ejemplo de cómo se puede trabajar de forma limpia y segura en un accidente de tráfico. Si nos vamos al vídeo que hemos comentado antes de la policía, para mí la forma óptima de colocar estos vehículos en caso de accidente sería de esta manera. El policía que está aquí en medio que hemos visto en medio de la calzada no debería estar aquí, sino que debería de estar señalizando el lugar en el arcén. ¿Por qué en el arcén? Porque debe de estar fuera de la zona de peligro, ya que si viene el autobús, en caso de impacto debería hacerlo contra su vehículo, puesto que no hay otro vehículo mayor con mayor peso. ¿Por qué deberían de colocar el coche de policía de esta forma? Porque es la única forma de que ofrezca resistencia al autobús en el recorrido. Si lo coloca como hemos visto en el vídeo, pues puede recorrer la distancia, como hemos visto, apoyado en el murete y chocar. Mientras que si está en un ángulo de 45 grados, pues ofrecerá más resistencia que de la otra forma. Y luego una señalización óptima con conos, eliminando un carril, puesto que eso es lo que necesita para garantizar la seguridad. Y ya para finalizar, aquí os dejo mi correo por si queréis hacer alguna petición, alguna consulta o las dudas que podéis tener, y en la medida de mis posibilidades pueda resolverlas. Espero que el vídeo os haya gustado y hasta la próxima, que nos veamos en otro vídeo o en otra sesión formativa donde todos aprendamos un poquito más y trabajemos con mayor seguridad. Un saludo a todos.